bienvenidos a Philadelphia Kids. Estamos con una serie que se llama 5 decisiones importantes que Bee-Young-Katou iba a tomar. Recordemos que en el episodio pasado todavía no había tomado ninguna decisión, pero vámonos hoy hasta África para saber qué fue lo que pasó con Bee-Young-Katou. ¡Vamos! ¿Recuerdas que vimos que Bee-Young-Katou quería saber más acerca de lo que decía esa caja negra, de lo que le había contado tanto aquella misionera? Y él quería ir a algún lugar, él no sabía dónde, él tenía 10 años de edad, él no sabía dónde, pero él quería ir a algún lado para poder aprender más acerca de lo que esa mujer le había dicho, aquello que le había causado por dentro mucha intriga y mucha admiración. Bee-Young-Katou quería aprender más y ¿sabes qué? No pudo hacerlo en ese momento. ¿Recuerdas cuántos años te dije que tenía? Sí, 10 años. Y no pasó nada hasta que él tenía 11 años de edad. Bee-Young ya tenía 11 años, imagínate, pasó todo un año y él se armó de valor para poder ir a hablar con su papá y poder decirle que si podía ir a la escuela. ¿Recuerdas que en el episodio anterior te había yo comentado que no había escuela allí donde Bee-Young-Katou vivía? Pero los misioneros allí en donde ellos vivían, que le llamaban la misión, donde tenían varias cosas para ayudar a las personas de allí, de África, ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a poner una escuela. Y allí es a donde Bee-Young-Katou quería ir, a esa misión. Entonces se armó de valor, fue a hablar con su papá y le dijo, papá, yo quiero ir a la escuela, en la misión. Y yo sé que hay mucho trabajo que hacer aquí, pero yo te prometo que si tú me dejas ir, yo me voy a levantar muy temprano para ir primero a trabajar en la granja y después poderme ir a la escuela. Entonces, por favor, papá, dame permiso, yo quiero ir. ¿Y qué creen que le dijo su papá? Su papá le dijo, está bien, Bee-Young-Katou, puedes ir a la escuela, pero tienes que prometer que me vas a ayudar. Y Bee-Young-Katou le dijo, sí, papá, yo te lo prometo. Y así lo hizo. Él se levantaba muy temprano para poder ayudar a su papá en la granja y después de todo lo que él ya había trabajado, él se iba a la misión para poder aprender. Pero llegó un momento, después de varios meses que pasaron, donde su papá tuvo que decirle a Bee-Young-Katou lo siguiente: Bee-Young, ya no vas a poder ir a la escuela, ya no más vas a poder ir. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho trabajo que hacer aquí en la granja, yo ya no puedo, las personas que también nos ayudan aquí en la granja ya no, entonces vas a tener que estar de tiempo completo aquí en la granja conmigo, desde temprano hasta muy noche. Y Bee-Young-Katou aceptó, pero él estaba triste porque había tanto que él quería aprender, tenía tantas ganas de poder ir a la escuela. No sé si ahora te ha pasado que tal vez allí donde estás, tú dices, ¡ay, ya quiero regresar a la escuela! Imagínate, Bee-Young-Katou nunca había ido a la escuela y cuando fue le duró muy poquitos meses y tuvo que volver a salirse. Y él ayudó a su papá, él continuó ayudando y estuvo trabajando allí. Y hasta el siguiente año, cuando Bee-Young-Katou ya tenía 12 años de edad, un pastor africano, es decir, un pastor que vivía allí en África, que era nativo de allí había nacido, fue a hablar a la casa de Bee-Young-Katou, fue a hablar con su papá. Y le dijo que si por favor le daba permiso a Bee-Young de regresar a la escuela porque ya lo habían extrañado, ya no había regresado desde hacía mucho tiempo, entonces ya querían que él regresara. Y su papá se quedó pensando, seguramente pensó en el trabajo que había que hacer allí en la granja, pensó seguramente muchas cosas y le dijo, el papá de Bee-Young le dijo, está bien, Bee-Young puede ir a la escuela, pero nosotros no vamos a pagar. ¿Por qué decía esto Bee-Young? Más bien el papá de Bee-Young, ¿por qué estaba diciendo esto? Porque el año pasado, cuando habían metido a Bee-Young, ellos tenían que pagar algo muy significativo
para que su hijo pudiera entrar a la escuela. Es como tal vez tu papá o tu mamá pagan algo muy pequeño para que tú puedas entrar a aquella escuela de gobierno. Es verdad que el gobierno ayuda mucho, pero también nosotros tenemos que ayudar con otro poquito. Y pasaba algo muy parecido allá en África, pero el papá de Billon Katou dijo: yo no voy a poder pagar, yo no voy a pagar. Y entonces dijeron: bueno, está bien, lo vamos a recibir. Pero hablaron con Billon: Billon, como tu papá no va a pagar, tú vas a tener que trabajar como si tú estuvieras pagando ese dinerito para poder entrar a la escuela. Y Billon aceptó. Él estaba muy contento, dijo: sí, está bien, lo que sea por ir a trabajar en la escuela. Entonces Billon tuvo que empezar a trabajar, a hacer varias cosas. Empezó a trabajar en la jardinería, seguramente cortaba el pasto, tal vez plantaba algunas plantitas, también las regaba, porque allá en África hace mucho calor y seguramente las plantas necesitan mucha agua. Y Billon hacía todo esto, también limpiaba cualquier cosa, tal vez las mesas de la escuela o tal vez el piso, los salones, todo eso Billon lo hacía. Y también él ayudaba a traer agua del pozo. Lo que sea que le pidieran a Billon que hiciera, él lo hacía. Seguramente también le decían: Billon, ayúdanos a limpiar el patio de adelante de la escuela o de la casa. Y él lo hacía con mucho gusto. Él estaba feliz de que por fin había podido regresar a la escuela. Y hacía así muchos trabajitos eventuales, es decir, no eran trabajos fijos que él tenía que hacer, sino de repente hacía una cosa y después hacía otra cosita, y así se iban cambiando todas las cosas que él iba haciendo. Un día en su salón de clases, el maestro nigeriano, porque recuerdas que estamos en África, pero específicamente en Nigeria, y a las personas que viven en Nigeria se les dice nigerianos, y a este maestro de Nigeria o este maestro nigeriano empezó a contar una historia muy bonita que Billon Katou nunca había escuchado. Probablemente tú ya la has escuchado, pero Billon nunca había escuchado esta historia, y el maestro se ayudó llevando unas láminas así grandototas, y Billon se emocionó mucho porque él tampoco había visto nunca nada de esto. Esta historia Billon la estaba escuchando por primera vez, y el maestro empezó a decir lo siguiente: hace muchos años hubo muchas personas en el mundo, así como ahorita. Pero esas personas empezaron a hacer cosas muy malas, cosas que a Dios no le agradan. Y Dios empezó a dar cuenta de eso y dijo: ¿saben qué? No está bien lo que el hombre está haciendo. Todas las personas están haciendo cosas tan malas que ya no está bien. Yo tengo que hacer algo para que toda esa maldad se vaya. Y Dios estaba pensando en qué tenía que hacer, pero también Dios estaba pensando en todas las criaturas, porque Él es el creador, el que hizo todas las cosas, en todos los animalitos que Él había hecho, que seguramente no habían hecho ninguna maldad, ninguna cosa mala, y Él quería salvar a todos los animalitos. Y Él se puso a pensar y de repente buscó entre todas esas personas a una persona que sí tuviera su corazón bueno, un corazón que amara a Dios. Y ¿sabes? Encontró a una persona y habló con esa persona y le dijo: ¿sabes qué? Yo tengo que destruir el mundo. Yo tengo que destruir a todas las personas que están haciendo cosas malas, pero yo he visto que tú tienes un corazón bueno, y no nada más tú, sino toda mi creación, todos los animalitos también tienen su corazón bueno y yo los quiero salvar. Pero tú tienes que hacer algo muy grande, algo enorme, en donde quepan todos los animalitos que yo voy a salvar. Y esta persona le dijo: claro que sí, Dios, cuenta conmigo y yo lo voy a hacer. Pero Dios le dijo: oye, pero te va a llevar mucho tiempo hacer todo esto, porque solamente lo vas a hacer tú, y tal vez te va a ayudar tu esposa y tal vez tus hijos, pero tus hijos están chiquitos y lo vas a tener que hacer solo. Y este hombre le dijo: está bien, yo lo voy a hacer. Y este hombre empezó a construir. Recuerda que antes no había máquinas que pudieran ayudarle, no había cosas como herramientas que nosotros ahora conocemos, que nada más conectamos a la luz y ya se enciende. No, antes no había nada de esto.
y él tuvo que hacer todo esto. ¿Sabes cuánto tiempo le llevó a este hombre construir eso gigante para poder salvar a toda la creación de Dios? 100 años se tardó este hombre en construir lo que Dios le pidió. Pero él no paró, él siguió construyendo y construyendo y construyendo, y el tiempo ya se acercaba. Y cuando empezó a decir esto, Billon estaba fascinado. Él estaba así sentadito viendo a lo que el maestro decía, las láminas que el maestro estaba enseñando. Y Billon empezó a decir, ¿será que este hombre termine a tiempo? ¿Será que le dé tiempo de construir en esos 100 años lo que Dios le dijo? ¿Será que se van a salvar? ¿Será que este hombre también se va a salvar junto con su familia o no se va a salvar? Oye, él estaba muy emocionado escuchando esta historia. ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Si no, sigue poniendo atención. Y entonces, cuando por fin había terminado de construir este enorme arca, este enorme barco, pero era un barco gigantesco, más o menos medía 3 o 4 pisos de altura. Imagínate, era como un edificio, y de ancho tenía varias cuadras de largo. Entonces imagínate, era una cosa enorme, enorme, enorme. Imagínate, para tardarte 100 años en construir todo eso. Y el maestro seguía explicando, y él decía que Noé y sus familiares, es decir, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, tuvieron que entrar al arca. Pero ¿sabes qué? Nadie más quiso entrar, a pesar de que Noé, él estuvo hablándoles a las personas, diciéndoles, ¿sabes qué? Dios va a destruir el mundo, pero si tú entras con nosotros, vas a estar a salvo. Nadie más le creyó a Dios, solamente Noé y su familia le creyeron a Dios. Otras personas rechazaron el lugar de seguridad que Dios les había dado, que era esa cosa enorme que habían construido. Ese lugar de seguridad, las otras personas ya no más querían estar allí. Y sabes, cuando todas las demás personas rechazaron a Dios, Dios dijo, ok, entren, y Él cerró la puerta solamente con algunos animalitos que metieron allí al arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Nadie más hubo allí. Y de repente, cuando Dios cerró las puertas, de repente vinieron muchas lluvias, y esto el maestro se los tuvo que explicar, porque a pesar de que en África llueve, seguramente no llueve tanto como pasó en esa ocasión. Empezaron a haber muchas lluvias, muchas inundaciones, y todas las personas que estaban fuera del arca seguramente empezaron a gritar desesperadas, porque ahora sí querían entrar. Dice la palabra de Dios que por abajo salía agua, por arriba salía agua, por todos lados llegaba agua. Dice que se abrieron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Había demasiada agua, tanto que empezó a crecer más, hasta que se taparon los árboles, se taparon los montes, se tapó absolutamente todo lo que había allí en la tierra. Y sabes, todas las personas que no entraron murieron por no obedecer la advertencia de Dios. Y esto nos recuerda mucho a que obedecer es mejor a lo que tú pienses. Todas esas personas seguramente pensaron que afuera iban a estar bien. Seguramente pensaron que nada de esto era cierto. Ellos pensaron que su opinión era mejor. Pero sabes, obedecer es mucho mejor que confiar en tu opinión. Y este canto nos va a ayudar a recordar eso. Vamos. En la Biblia
Obedecer es mejor que confiar en lo que tú mismo dices, porque sabes, cada vez que nosotros desobedecemos, nosotros merecemos un castigo, y el castigo de Dios por el pecado es el siguiente. Acompáñame, si tienes por allí tu Biblia, les dijo el maestro seguramente, pongan atención a lo que vamos a leer. Bill Cato estaba pero fascinado con lo que estaba escuchando, y más ahora que iban a leer ese libro que Bill también sabía que decía muchas cosas. Acompáñame a leerlo. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Bill Cato escuchó atentamente lo que el maestro estaba diciendo que la paga del pecado, es decir, lo que tú tienes que dar por el pecado que haces es morir. Bill Cato se quedó tan espantado por lo que estaba escuchando, pero también escuchó que el perfecto Hijo de Dios había muerto en la cruz. Él había tomado ese castigo del pecado en él mismo y lo había llevado hasta la muerte. Él sí había muerto para que tú y yo ya no tuviéramos que morir. Y él supo, Bill Cato supo que él debía recibir a Jesucristo como su salvador del pecado, como aquel que lo había librado de hacer todas esas cosas que a Dios no le agradan. Y el maestro leyó lo siguiente, acompáñame a leerlo. Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el maestro les leyó esto, le dijo el maestro, la dádiva que es un regalo. Dios te da un regalo y ese regalo es la vida eterna. Tú tenías que morir por el pecado, pero Dios dice, yo te quiero dar un regalo. Ese regalo es la vida eterna, es decir, que tú ya no tengas que morir, que tú ya no más tengas que pagar por ese pecado que tú has hecho. Y todo eso lo tenemos gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y quién es Cristo Jesús? Es aquel que vino a morir por ti en esa cruz. Y ahora tú puedes ser tu Señor, dice Señor nuestro, puedes ser tu Señor si tú lo aceptas en tu corazón. Y Bill en ese momento se paró y se fue hasta el frente y dijo, yo me doy cuenta de eso, yo quiero pedirle a Jesús, quien lo levantó de los muertos, que perdone mis pecados. Dice, yo me di cuenta que soy un pecador, dijo Bill Cato, pero yo elijo recibir el regalo de la salvación de Jesucristo. En ese momento, Bill Cato había hecho la primera decisión importante de su vida. Él había decidido recibir al Señor Jesús en su corazón y en ese momento él cerró los ojos y oró y le pidió al Señor que perdonara todos esos pecados que él había hecho y que ahora él recibía esa dádiva, ese regalo de parte de Dios. Y Bill Cato estaba muy contento porque por fin había hecho la primera decisión importante en su vida y algo dentro de él había sido diferente. Él no sabía qué era, pero él se sentía diferente. Por fuera él se veía y él se veía igual, nada había cambiado en él, pero algo dentro de él había cambiado. Y no solamente lo notó él, sino que también su mamá. Ella dijo, ay, como que yo veo a Bill un poco diferente, yo lo veo diferente, no sé cómo, pero es diferente. Ahora él es obediente, yo le digo algo y él rápido lo hace. Y luego, no nada más eso, sino que yo le digo, oye Bill, haz esto, y él ya lo hizo. O también él solito va al río sin que nadie le diga. O toma un poquito de brasas y hace fuego, porque acuérdate que ellos no tenían una estufa, no tenían luz, así como nosotros, ellos todo tenían que hacerlo con el fuego. Y la mamá dijo, él solito lo hace, yo no le tengo que decir nada. Y él también me ayuda en la casa. Antes no lo hacía, pero ahora solito él me ayuda, sin que yo se lo tenga que pedir. Y sabes, también los vecinos decían, Bill Cato es diferente, porque él no es egoísta. ¿Qué es egoísta? Que todo lo quieres para ti y tú nunca compartes. Y ellos decían, Bill Cato no es egoísta, él
si tiene algo de comer, si su mamá le puso algo de comer, él siempre lo comparte. No es como los otros niños Java, esos niños no comparten nada, pero Billon, él siempre es compartido. Y ¿sabes qué? Todas estas personas se daban cuenta porque realmente algo había cambiado dentro de Billon Catou. Ahora él tenía al Señor Jesús en su corazón. Y Billon Catou empezó a crecer más como hijo de Dios. Lo primero que él hizo es que él formó parte del coro. Es decir, el maestro les enseñaba algunos coritos y él cantaba. Y esto él lo hacía porque él quería ser más un hijo de Dios. Otra cosa que él hacía es que él memorizaba las escrituras. Todos los versículos que el maestro daba en clase, él se los aprendía para que cuando los necesitara, él los supiera. Y él se aprendió el versículo que acabamos de ver, que seguramente tú también te lo aprendiste. Vamos a verlo. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Esto Billon Catou lo memorizaba. Seguramente tú también lo pudiste memorizar. Ahora vamos a decirlo sin verlo en pantalla. A la de 3. 1, 2, 3. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Muy bien, lo dijiste muy bien. Él, aparte de memorizar la palabra de Dios, él hacía también muchas otras cosas, como participaba en las marchas. ¿Qué son las marchas? Eran cuando iban de casa en casa predicando la palabra de Dios. Él iba compartiendo también, y también allí los muchachos hacían acrobacias, es decir, hacían vueltas en el aire y hacían muchas cosas para llamar la atención y para poder decirles a las personas que Dios también quería darles ese regalo que él ya había recibido. Y también iba a la escuela dominical y también iba a la iglesia. Todas estas cosas Billon las hacía porque él sabía que esto le iba a ayudar a crecer como hijo de Dios. Era muy importante que él siguiera asistiendo a la iglesia, porque de esa manera allí iba a aprender cosas para poder ser más como un hijo de Dios, como Dios quiere. Y muchas personas se daban cuenta de que él había cambiado, de que él ahora era diferente. Pero ¿sabes? No todas las personas estaban contentos con esa decisión de Billon Catou de que él había recibido al Señor Jesús en su corazón. No todos estaban muy contentos, y ¿sabes? Algo pasó con una persona que no estaba tan de acuerdo. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Si quieres saber qué fue lo que pasó, no te puedes perder nuestro próximo episodio y ver si es que hubo alguna otra decisión que él tomó. ¿Y qué es lo que vas a hacer durante este tiempo hasta nuestro siguiente episodio? Si es que tú ya eres hijo de Dios, tú tienes que hacer algo en casa, así como lo hacía Billon. Antes de que su mamá se lo pidiera, él lo hacía porque él sabía que de esa manera iba a agradar a Dios, iba a crecer más como un hijo de Dios. Así que si tú sabes que debes hacer algo, antes de que mamá o quien esté en casa te lo pida, hazlo. Y de esa manera tú vas a demostrar que ya eres un hijo de Dios, así como lo hizo Billon Catou. No puedes perderte nuestro próximo episodio para saber qué es lo que pasó con Billon Catou. Así que te esperamos y no faltes. Nos vemos. Adiós.